¿Está cómodo? Sí, profe. Ya comenzaron. No, lo vas a quedar, Muy profe. bien, señores. Una, dos, tres. Ya, graba. Muy bien, vamos a comenzar explicando lo que sería el motor. Ya, este es un motor seccionado que tenemos. Y esto nos va a ayudar a aprender cómo funciona el motor. Si ustedes se dan cuenta, el motor tiene tres partes o está dividido en tres partes. Yo les voy a hablar de lo básico de un motor para que aprendan qué es lo que un operador debe aprender. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Entendido? Entonces, tenemos el motor. El motor está dividido en tres partes. La parte superior que tenemos aquí vendría a ser la culata. La parte media que tenemos aquí, como se puede ver en la división, sería el monobloque. Y la parte inferior sería el cárter. Entonces tenemos culata, monobloque y cárter. Entonces el motor está dividido en tres partes. En este caso tenemos un motor petrolero. Ya, un motor petrolero. Muy bien, vamos a ver partes principales o partes que debe saber un estudiante como básico, como mínimo de su conocimiento y preparación para ser operador. En la culata, ¿qué tenemos? En la culata tenemos lo que sería este eje que ven acá, eje de levas o árbol de levas. Eje de levas o árbol de levas. Tenemos el eje de levas o árbol de levas, acciona lo que serían las válvulas. Acá tenemos dos válvulas. Tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape. Este es un motor de 4 cilindros. 1, 2, 3 y son 4 cilindros. Entonces es un motor de 4 cilindros en línea. Es un motor de 4 cilindros en línea, ¿no? Tenemos en la culata lo que les decía, el árbol de levas, una válvula de admisión y una válvula de escape. Acá tenemos resortes. Esos resortes son los que accionan, me permiten cerrar las válvulas a la hora de que suben al punto muerto superior. Entonces tenemos las válvulas, tenemos los resortes, tenemos el árbol de levas. Y a la vez en la culata, aquí podemos ver este componente de acá, que sería el múltiple de admisión por donde ingresa el aire, y este que vemos aquí es el múltiple de escape. Si ustedes se dan cuenta, son de diferente color y diferente aleación. ¿Por qué? Porque cuando ingresa el aire aquí no ingresa a alta temperatura, ingresa a una baja temperatura. Aquí se ingresa el aire a alta temperatura, por eso tiene una aleación diferente, el color es diferente. ¿Estamos? Es una forma de reconocer. Luego tenemos también, ¿cómo se llamaba esta parte? Monobloque. En el monobloque voy a encontrar, profesor, lo que se llama, sería el pistón. ¿Quién acciona el pistón? La biela. ¿Y quién mueve el pistón y la biela? El eje cigüeñal. Tenemos pistón, biela y eje cigüeñal. ¿Estamos? ¿Sí? Aquí que tenemos la cámara de combustión. El pistón se mueve del punto muerto superior al punto muerto superior. Punto muerto superior al punto muerto inferior. ¿Y qué más tenemos en el pistón? Tenemos los A. ¿Cuántos anillos hay? 3. ¿El primer anillo cuál es? Miren, hay muchos. Van a escuchar en muchos manuales, muchos opinólogos, muchos mecánicos, que puede ser que me den la razón o no me den la razón, pero la idea es enseñar algo que ustedes me entienden. Son 3 anillos. Es muy comercial de que conozcan el primer anillo, al anillo de compresión, o lo conozcan como anillo de fuego. ¿Ya? Es el anillo de fuego o de compresión. En muchos manuales se dice que los 2 primeros anillos son de compresión, porque los 2 anillos que me permiten que todo lo que se pase en la cámara de combustión no se vaya hacia abajo. Y aquí en el tercer anillo tenemos el anillo de lubricación. Ese anillo de lubricación funciona de esta manera. Cuando el anillo sube, cuando el pistón sube, este anillo comienza a lubricar las paredes de la cámara de combustión.
Y cuando baja, el segundo anillo, en otros manuales lo conocen como rascador. ¿Por qué, profesor? Porque permite que a la hora de que baje, limpie la lubricación que se ha generado en las paredes. Entonces, cuando baja, ¿qué pasa? Limpia. Cuando sube, lubrica. Todo esto se tiene que lubricar. Y profe, ¿por qué tiene que haber lubricación? Porque si no hay lubricación, las dos piezas, ¿qué pasaría con las dos piezas? Habría roce, se habría desgaste y con ende la temperatura habría una fusión. La fusión que crea se suelta. Eso nosotros lo conocemos como se fundió el motor. Muy bien. Entonces acá tenemos tres anillos, dos anillos de compresión y un anillo de lubricación. Muy bien. Recordemos también algo, de que el motor genera este movimiento. A este movimiento lo conocemos como revoluciones por minuto, los famosos RPM. Ahorita vamos a hablar de la función de la combustión, pero en este caso ya hemos aprendido lo que hay en la culata. Ahora me voy en lo que hay en él. Ya hice lo que hay en el monobloc, ahora me falta en el cárter. ¿Qué hay en el cárter? ¿Qué ven en el cárter? ¿Qué es el cárter? El cárter es el depósito de aceite. El cárter es el depósito de aceite. ¿Qué hay en el cárter? Aceite. Algo que puedo visualizar a plena vista sería esto de aquí. ¿Qué sería esto? ¿Cilindro? Es como un filtro. ¿Cómo se llama? Colador. Ya se llama colador. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿por cuántas partes está dividido el motor? Tenemos culata, monobloc y cárter. ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Duda, consulta? Son tres anillos. Dos anillos de compresión y un anillo de lubricación. Aunque el primer anillo también se le puede conocer como anillo de fuego. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Nada? ¿Todo bien? Excelente. Voy a hablar un poco de la combustión. ¿Qué es lo que se genera dentro de la cámara de combustión, dentro de este espacio? ¿Qué es la combustión? Simple y llanamente la quema de combustible. La combustión se genera gracias a tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? El fuego, el aire y el combustible. Fuego, aire y combustible. A ese se le conoce como el triángulo de fuego. Esa es la combustión. Muchas veces preguntan, profesor, ¿para qué sirve el motor? El motor sirve ¿para qué? Para quemar combustible. ¿Qué es el quemar combustible? Generar la combustión. Nada más, así de básico. El motor sirve para quemar el combustible, que simplemente es crear la combustión. Porque la combustión, ¿qué es? Generar fuego. Llama, ¿no es así? Llama, se llama. ¿En Navidad qué hace? ¿En el menú qué hace? Agarro mi ropa vieja, lo pongo en medio de la calle. ¿Qué ha hecho? He hecho combustible, una chispa y tengo tres elementos. En el aire, ¿qué hay? En el medio ambiente, ¿qué hay? Aire. ¿Qué le he echado? Combustible. Y del combustible, ¿qué he hecho? Tres elementos. Generé la combustión. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, consulta? Nada. Muy bien. Entonces, ¿cómo se genera la combustión en este caso? ¿Y cómo generamos los RPM? Por decirlo de una manera. Los RPM se generan por medio de 4 tiempos. Esos 4 tiempos se le conoce como el ciclo de trabajo de un motor. Tenemos el primer tiempo llamado admisión. Segundo tiempo se llama compresión. El tercer tiempo se llama expansión. Si es en petrolero, expansión. Si es en gasolinero, explosión. Y el cuarto tiempo se llama escape. Entonces, ¿cómo funciona? Mira, checa acá. Vamos a mirar acá. Mira este pistón, ¿ah? Este pistón acá arriba. Vamos a mirar. Ahí está, sí está bien. Está bien. Mira, cuando el pistón, ¿ya? Cuando el pistón baja, va del punto muerto al punto muerto inferior. A este tiempo se le conoce como admisión. Pero mira lo que pasa, si se pueden visualizar por aquí abajo, en ese tiempo, mira lo que pasa. La válvula
de admisión se abre. Los que no conocen pueden visualizar aquí abajo. Acá hay una válvula, la válvula de admisión se está abriendo. ¿Ya? Si quieren pueden mirar. La válvula de admisión se abre y ¿qué ingresa? Aire. A ese tiempo lo conocemos como tiempo de admisión. Y luego, en el segundo tiempo, el pistón va del punto muerto inferior al punto muerto superior. A ese tiempo lo conocemos como Compresión. compresión. ¿Qué pasa? Mira, aquí ingresó el aire, pero cuando el pistón está más o menos a este punto, la válvula se abrió y cuando el pistón de la mitad va yéndose hasta la parte inferior, ya la válvula, ¿sabes qué pasó? Se cerró. Ingresó el aire, llenamos toda esta cámara de aire. ¿Y luego qué tengo que hacer? Comprimir ese aire. Ya tengo el primer elemento, es el aire. Mi segundo elemento que voy a necesitar en un motor petrolero es comprimir la calor. Entonces, ¿cómo genero la calor? Comprimiendo el aire. En este tiempo, la válvula de admisión y la válvula de escape está cerrada. Al estar cerrado y yo subir el pistón del punto muerto inferior al superior, ¿qué hago? El aire lo comienzo a comprimir. Y como el aire no tiene salida, el aire no sale por ningún lado, porque hay una cámara cerrada comprimida, ¿qué pasa? El aire comienza a generar alta temperatura. Entonces a ese tiempo se le conoce como compresión. En ese tiempo, cuando el pistón ya está llegando al punto muerto superior, se genera la inyección de combustible. Se inyecta, algunos le dicen, el término correcto técnico, se pulveriza combustible. El combustible, gracias a unos inyectores que están en la parte posterior, ingresa como cuando te echas perfume, ¿no? Para que la flaca te huela rico cuando no te bañas, ¿no? Ahí está, es como el borrego, igualito, ¿no? Entonces, Cuando se baña entonces, ¿qué pasa? Cuando te echas ese perfume, ¿acaso sale harto? ¿Cómo sale? Sale poquito, ¿sí o no? Pulverizado, ¿sí o no? El líquido pulverizado. Entonces, lo mismo pasa acá. Se pulveriza, se inyecta combustible, ¿ya? Por medio de los inyectores, y ahí se genera la mezcla de los tres elementos. Tuve aire, ahora que tengo calor, y el tercer elemento ¿qué es? Combustible. El combustible. ¿Qué genero con eso? La combustión. Y de ahí se comienza, de ahí se crea el tercer tiempo llamado expansión. El pistón en este tiempo de expansión es donde el pistón cae con mayor rapidez. Cae con mayor rapidez. Se genera la expansión. Ya se generó la expansión, lo que me queda es como cuando tú prendes un fósforo, enciendes el fósforo, generó la calor, se apaga el fósforo, ¿qué termina saliendo? Gases tóxicos, sino humo. Lo mismo pasa acá. Se generó la combustión, ¿qué es lo que queda? Los gases tóxicos. Y esos gases tóxicos, ¿qué pasa? Al subir y generar el cuarto tiempo, se genera el escape. Y los gases tóxicos comienzan a salir. ¿Dónde se va? Al tubo de escape. ¿El tubo de escape a dónde se va? A tus pulmones. ¿No? Pues no es así. ¿Pero por dónde sale por ahí? Y sale por acá. Este es por acá. Los que ves oscurito son de múltiples sistemas de escape. Por acá los que ves plateadito son de admisión. ¿Ya? Pues son múltiples de admisión y múltiples de escape. Y ahí nuevamente se repite. Admisión, compresión, expansión y escape. Profe, me dirán, profe, ¿por qué está en diferentes tiempos? Profe, los cuatro cilindros tienen que estar al mismo tiempo, admisión, compresión, expansión y escape. No. Si no hubiera, si todos estuvieran al mismo tiempo, no tendría una buena, ¿cómo decirlo? Si no sería un giro continuo, ¿entiendes? No generaría. Acá es diferentes tiempos, ¿para qué? Para que las revoluciones y el giro del eje cigüeñal sea constante, ¿entiendes? Por ejemplo, imagínate que los 4 cilindros hagan admisión y luego los 4 cilindros hagan compresión. Y si no hay fuerza, ¿quién ayuda a bajar? Ya, hace compresión y nuevamente hace explosión, ¡bum! Cae, escape y le va a dar fuerza para hacer admisión, le va a dar fuerza para hacer compresión. Yo creo que no. Entonces, están divididos en diferentes tiempos para generar un giro constante del eje cigüeñal. ¿Hasta ahí todo entendido? Sí. ¿Preguntas?
nada. El motor, ¿ya? Cuando se genera la RPM, el giro del cigüeñal, o específicamente los 4 tiempos, cuando hemos generado el ciclo del motor, los 4 tiempos, lo que estamos haciendo es generar el giro del eje cigüeñal. A ese giro del eje cigüeñal se le conoce como RPM. ¿Qué son RPM? Revoluciones por minuto. Y una pregunta, ¿cuánto es un RPM? ¿Cuánto es un RPM? Un RPM es una vuelta del cigüeñal. No es lo mismo decirte en cuántos tiempos se genera la combustión. 4. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos giros del cigüeñal se dan en la combustión? 2. ¿Por qué, profesor? Porque mira, admisión, media vuelta, compresión, media vuelta, expansión, media vuelta, escape, media vuelta. 4 medias vueltas, ¿cuánto es? 2 vueltas del eje cigüeñal. ¿Estamos? Sí. Preguntas, dudas. Si te falta manos, hayas de agarrar a Beltrán. Correo fuerte, está que le dé la mano. Le tiembla mucho. Hasta que le tiembla. Tranquilo, Borrego. Gracias a ti van a dar like, Borrego. Muy bien. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas vueltas gira el eje cigüeñal en un RPM? Una. ¿Cuántas vueltas gira el eje cigüeñal en los 4 tiempos en la combustión? 2. ¿Cuántos tiempos es el ciclo del motor? 4. ¿Cuáles son esos 4 tiempos? Acción, compresión, expansión y escape. Cuando gira el eje cigüeñal se genera la expansión, se generan las revoluciones por minuto. En la parte posterior se expresa esos giros en este componente. ¿Cómo se llama este componente? La volante. De aquí hacia atrás comienza lo que sería el tren de potencia. Recuerden que existe, ¿cuántos trenes de potencia? 3. Tren de potencia mecánico, tren de potencia eléctrico y tren de potencia hidrostático. Esos 3 tipos de tren de potencia tienen algo parecido o algo igual. ¿Que todos qué tienen? Motor. Entonces, lo que diferencia, ¿cuál es? Lo que pasa de acá hacia allá. ¿Y en la parte delantera qué tiene? ¿Cómo se llama en la parte delantera? El damper. ¿Estamos? Damper. Y en la parte trasera tenemos la volante. Y en la parte delantera el damper. Ya ves. Estamos aprendiendo, ¿ya ves? Ahora, el motor es un componente, ¿ya?, que tiene sistemas, así como nosotros tenemos corazón, sistema digestivo, sistema respiratorio y todos los sistemas que tenemos, el motor también tiene esos sistemas, ¿ya? Ponte más adelante tu hijo, si no lo vas a aprender, tú eres nuevo. Ahí. Entonces, el motor tiene sistemas al igual que nosotros. ¿Por qué tiene que tener justamente funcionamiento? ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a hablar ahora de los sistemas, ya, de los sistemas, para darte a conocer y para que me entiendas algo, para que me entiendas el verdadero concepto del motor. ¿Qué era el motor? ¿Cuál es su concepto del motor? Es un conjunto de piezas que están sincronizadas. Dice la teoría, el motor es un conjunto de componentes finamente sincronizados que transforman inicialmente la energía química del combustible en energía calorífica, y esa energía calorífica se transforma en energía mecánica. Ahora que voy a hablar de los sistemas, van a entender por qué se dice es un conjunto de componentes que transforman la energía química del combustible, ¿ya? Pero también dice la teoría, es un conjunto de componentes finamente sincronizados que transforman la energía química del combustible en energía calorífica y que al final se genera o se transforma en energía mecánica. Este movimiento de subir y bajar el pistón y generar giros en el eje cigüeñal se conoce como energía mecánica.
Vamos a hablar inicialmente algo que tengo a la vista del sistema de lubricación. Este es un conjunto de componentes que tiene ya lo que sería todas sus piezas ya de metal y metal en contacto. ¿Para qué me sirve el sistema de lubricación? Me permite el sistema de lubricación poder generar una película entre las dos piezas metálicas, de esa manera que el movimiento que se genere sea continuo y no haya roce entre ellos. Porque si hubiera roce entre ellos, lo que hablamos hace unos instantes, generaríamos ¿qué cosa? Que las dos piezas se puedan fundir, se puedan unir, se puedan soldar. Eso es lo que no se quiere. Y la lubricación es para eso. Haciendo un recuento también en maquinaria pesada. ¿A cuántas horas se cambia el aceite del motor? 250 horas. Y si fuera sintético, 500 horas, dependiendo también, ¿no? Entonces, tenemos el sistema de lubricación. ¿Cómo funciona el sistema de lubricación? Se llena de aceite el cárter, ya se llena de aceite el cárter, y el aceite sube ¿por dónde? Por el colador. En la parte, por esta parte de aquí, tenemos la bomba de aceite. ¿Qué hace la bomba de aceite? Succiona, absorbe el aceite del cárter. ¿Y qué hace ese aceite? Pasa por un filtro. El filtro lo tenemos acá. ¿Ves ese amarillo? Sí. Ese es el filtro de aceite del motor. Pasa por ahí, ¿y a dónde se va de ahí? A la parte interna del motor. Comienza a pasar y lubricar por todas las partes móviles, comienza a pasar. Y luego, como este sistema es cíclico, sube y luego baja. Sube y luego baja. De esa manera, ¿qué hace? Comienza a mantener las partes en movimiento. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Ahí tenemos el sistema de lubricación. No estamos hablando de algo simple, no estamos haciendo mecánica, nosotros estamos hablando de mecánica básica. ¿Ya? No me voy a meter a lo más profundo. Muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve el sistema de lubricación? Para mantener las piezas en movimiento. Bien. Luego tengo el sistema de refrigeración. Acá sí se puede ver, si ustedes ven esta parte verde, aquí, este piñón, esta sería la bomba de aceite, la bomba de agua, perdón, la bomba de agua. Esta bomba de agua me permite generar la absorción de refrigerante de radiador para enviarlo por todas las partes internas del motor. Entonces mira, acá tengo la bomba de agua. ¿Cuál es la función de una bomba? Absorber y luego enviarlo generando caudal, presión, como tú quieras llamarlo. Usualmente en manual dice, ¿no? Una bomba hidráulica, ¿qué genera? ¿Presión o caudal? Caudal. ¿O flujo? Caudal. Entonces acá que tenemos una bomba de agua. La bomba de agua, ¿qué hace? Absorbe agua o, en cierta manera, refrigerante. ¿De dónde? De radiador. Acá tenemos el radiador. Le voy a hacer la conexión. Ya, ahí está. Entonces la bomba de agua, ¿qué hace? Absorbe refrigerante del radiador. Ese refrigerante, ¿a dónde se va? A las partes internas del motor, pasa al costado del aceite, no se mezcla con el aceite. Acá podemos ver las paredes verdes que tú ves ahí, son por donde pasa ¿qué cosa? El refrigerante. Y un nuevo refrigerante, hacer un componente externo también cíclico, sale del motor. Entonces ese refrigerante ya sale del motor y ¿a dónde se va? Vuelve al radiador. Pero pasa por este componente. ¿Cómo se llama este componente? Termostato. ¿Qué hace el termostato? Regula, ¿qué cosa? La temperatura de quién? De refrigerante. Profe, ¿y por qué es refrigerante y no es agua? Porque un refrigerante, ¿qué tiene? Aditivos. ¿Esos aditivos qué hacen? Me permiten soportar altas y bajas temperaturas. El agua no, tiene su punto de ebullición no muy bajo, entonces de esa manera, silencio, deje, entonces tiene su punto ya de ebullición y de esa manera no llega a soportar muchas altas temperaturas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hace el termostato? El termostato regula la temperatura. ¿Para qué? Para que me indique cuándo se necesite activar a quién, al ventilador.
¿ya? Si la temperatura del refrigerante es baja, el ventilador no está accionado. ¿Quién enfría refrigerante? ¿Por qué los refrigerantes están en la parte delantera de la máquina? ¿Quién enfría el refrigerante? El aire del medio ambiente. El aire sopla mientras la máquina está avanzando y el aire comienza a enfriar el refrigerante. Pero si el refrigerante llega a aumentar una temperatura, según dicen que un motor trabaja entre 80 y 90 grados centígrados aproximadamente, pasa esa temperatura, ¿qué pasa? El termostato activa ¿a quién? Al ventilador, para que ayude ¿a qué? A enfriar esa temperatura. Cuando la temperatura del refrigerante se ha graduado, se ha regulado, ahí automáticamente, nuevamente, se apaga el ventilador. ¿Pero quién ayuda a hacer eso? El termostato, porque acá también tiene un sensor, se llama termo switch. ¿Estamos? Muy bien. Hasta ahí entonces vi el sistema de refrigeración. Ya hice sistema de lubricación, ahora sistema de refrigeración. Nos vamos a este sistema. ¿Cómo se llama este sistema? Sistema de inyección de combustible. Este sistema de inyección de combustible, acá tenemos nuestra bomba de combustible. ¿Qué hace? Es lo mismo. Esta bombita, ¿qué hace? Absorbe combustible ¿de dónde? Del tanque. Acá falta una manguerita más, donde va a llegar el combustible del tanque. Y el combustible primero pasa ¿por quién? Por el filtro. Por un filtro. ¿Y del filtro dónde se va? A la bomba. Y de la bomba se va por cañerías a los inyectores. ¿Y esos inyectores a dónde ingresan? A la cámara de combustión. Este es un modelo antiguito. Y acá, por ejemplo, se regula la inyección de combustible o la cantidad de combustible para las cámaras mediante la aceleración. Hoy en día es igual en la maquinaria pesada, pero en la maquinaria pesada hoy en día se ha modernizado. Hoy en día en la maquinaria pesada tenemos sensores en el pedal de aceleración, ya sensores que me permiten, y acá tenemos una computadora que me permite ¿qué cosa? Me permite lograr poder regular de una manera mucho más correcta la cantidad de combustible que tiene que ingresar a la cámara de combustión. ¿Por qué? Porque con este sistema, ¿qué pasaba? Habían operadores que hacían, o usualmente todos los operadores que hacen, están con el pie en el acelerador, o todos están con su pedal, con su pie de una forma constante. La mayor parte no. La mayor parte, ¿qué está haciendo? Suelta, acelera, desacelera, acelera, desacelera. Entonces, imagínense, hay veces acelerábamos, inyectábamos más cantidad de combustible y ese combustible se perdía. Entonces, hoy en día, para tener una constante, una cantidad exacta, para que se regule y minimicemos el gasto de combustible, hoy en día todo es regulado por sensores. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya tuve lo que sería el sistema de inyección de combustible. ¿Cómo funciona el sistema de inyección de combustible? Tanque, filtro, bomba, cañería, ¿y qué son estos? Inyectores. ¿Qué es el inyector? Pulveriza combustible. ¿A dónde? A la cámara de combustión. ¿Qué me falta? Me falta el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es mucho más fácil aún. Tenemos el sistema eléctrico acá. Este sistema, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Silencio. ¿Cómo se llama? Motor de arranque. ¿Esto cómo se llama? Alternador. ¿Qué me falta? La batería. Esto funciona de esa manera. La batería envía energía ¿a dónde? Al motor de arranque. ¿Pero lo envía al motor de arranque o lo envía a este componente? ¿Cómo se llama este componente? Bendix. Solenoide. El Bendix es el engranaje pequeñito que está aquí abajo. El motor, la batería, ¿qué hace? La batería está conectada con la chapa de contacto, con el motor de arranque. Tú activas el paso de energía de desconectado a conectado. ¿Qué estás haciendo? Haciendo que pase, haciendo que pase energía de la batería al solenoide. ¿Me entiendes? ¿Y el solenoide qué hace? Absorbe energía de la batería para enviar esa energía al motor de arranque. Pero el solenoide sí tiene una función. ¿Sabes cuál es su función?
crear una excitación de energía para poder empujar al Bendix. Acá en la parte interna, ya no sé si se logra ver, aquí en la parte interna, muchachos, aquí hay un engranaje pequeñito. Cuando el motor está desconectado, está parado, está apagado, por decirlo de esa manera, la pregunta es ¿cómo logramos mover? ¿Cómo hacemos que el motor gire? Hace muchos años, no sé si se recuerda, si han visto películas, tenían que agarrar el motor, poner una palanca como esta en la parte delantera, darle giro para que el motor gire. Hoy en día no se necesita eso. Hoy en día, ¿qué se hace? Se inventó el motor de arranque. Este motor de arranque, ¿qué hace? Este motor de arranque tiene acá un engranaje pequeñito que se acopla a esta volante, ya que es grande, no se acopla esta volante por segundos y tiene tanta fuerza gracias a este motor que genera que la volante que haga comience a girar cuando este está parado. Imagínense la fuerza que debe tener para poder hacer que de que la volante pueda moverse. ¿Estamos? Entonces, mire qué tenemos, silencio. ¿Qué tenemos? Entonces, la batería, ¿qué hace? Cuando tú activas tu llave de desconectado a conectado, estás activando el paso de energía eléctrica. Luego, ¿qué viene? El tercer tiempo de la llave de contacto, ¿qué es? El arranque. El arranque. Entonces, yo hago giro mi llave y comienzo a hacer encendido. Esos segunditos. ¿Qué ha pasado en esos segundos? El solenoide ha absorbido energía de la batería. Y al absorber la energía de la batería, ha logrado hacer, acá hay como una patita. Ha hecho primero esto. Ha agarrado y ha empujado al Bendix hacia adelante. Lo llevó hacia adelante. Esa es solo su función. Lograr el paso de energía y empujar el Bendix. Se crea una excitación de energía donde el Bendix agarra y empujas al Bendix. ¿Qué hace el Bendix? ¿Se conecta ¿dónde? En la volante. En la volante. ¿De quién? ¿De qué? Un familiar, no alumno, dice. Familiar, dice. Que me espera unos minutos, Tu familiar. Ya, entonces, mire, silencio. Entonces, ¿qué pasa? Ya, escuchen, silencio. Pasen el Bendix, yo agarrar mis palos como el Bendix, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se crea, ¿ya? El Bendix, el solenoide, ¿qué hace? Que empujes el Bendix ¿a dónde? Hacia la volante. Y ahí es donde permite el paso de energía hacia el motor de arranque. ¿Y quién hace girar el Bendix? No hace girar el Bendix el solenoide. Quien hace girar el Bendix, ¿quién es? El motor de arranque. Se activa el motor de arranque. ¿El motor de arranque qué hace? Hace girar la volante. Pero esa conexión es por segundos. No es por mucho tiempo, es por segundos. Ya son por segundos. Entonces, en esos segundos, ¿por qué? Porque cuando tú prendes tu motor, ¿qué haces? ¿Haces harto rato? No. Petrolero, bro. Prende. Entonces el Bendix, ¿qué hace? En esos segundos, cuando ya giró la volante, lo que se hace, ¿qué es? Cuando ya giró la volante, el Bendix, ¿qué hace? Retrocede y regresa a su posición. ¿Por qué? Porque la volante va a girar más rápido que el Bendix. ¿Y cuando sufren arrancar, profesor? ¿Qué? ¿Y cuando sufren arrancar? Cuando sufren arrancar es porque ya está una de dos. La batería puede ser que esté baja o simplemente el Bendix está un poco mal. Después, son varios casos, pero ahí, por ejemplo, se sobreentiende que tienes que ver en la cantidad el nivel de combustible, se sobreentiende que tienes que ver en la batería, ¿ya? Porque si está bien, no habría lógica en ese aspecto. ¿Me entiendes? Ahora, también puede ser el tema de la temperatura. Y ahí puedes utilizar el precalentador. ¿Cómo se utiliza el precalentador en maquinaria pesada? ¿Qué haces? Si tú, por ejemplo, agarras, porque no se está generando la combustión, pues. Si tú agarras, prendes la máquina y Dios arranque, no prende, lo que tienes que hacer es agarrar en la llave, llevarlo nuevamente a desconectado y nuevamente iniciar el proceso de encendido. Agarro, silencio, llevo la llave de desconectado a conectado y ahí recién me voy al precalentador
presiona el precalentador, que es un sistema de precalentador, por unos segundos. ¿Ya? Suelto el precalentador y recién. O sea, puede ser por el tema de la temperatura, porque la maquinaria pesada trabaja en temperatura alta. Puede ser por el tema del nivel de combustible. Puede ser por el tema del nivel de carga de la batería. ¿Estamos? O también puede ser de que el motor de arranque o el Bendix esté mal. ¿Cuándo se malogra el Bendix? ¿Cuándo llegan a malograrlo más rápido? Cuando agarras y comienzas la máquina está prendida y giras la llave. O prendes la máquina y tiendes a agarrar y hacerlo tener mucho tiempo encendido. O sea, agarras la llave y sigues con la llave ahí. Cuando debería solo hacer nada más y soltar. Mantener mucho tiempo tu llave en arranque. O que la máquina esté encendida, te olvidaste. Eso no pasa mucho en maquinaria pesada, porque la maquinaria pesada suena, pero en vehículos normales pasa. Eléctrico. Que son en silencio. Eléctrico. Subes y la máquina, el motor ya está en movimiento, la volante está en movimiento y gira la llave de contacto. Y en movimiento quieres chapar el movimiento de la volante con el Bendix. Ahí es donde el Bendix comienza a gastar. ¿Vamos? ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Entonces ya encendimos el motor, gracias al motor de arranque. ¿Qué pasó con la batería? ¿Quién absorbió la energía de la batería? Motor de El arranque. motor de arranque. ¿La batería cómo se quedó? Con poca energía. No sin energía. Pero poca es energía. recargable con el... Entonces se tiene que recargar. Con Y el alternador. componente encargado de recargar la batería es ¿quién? Alternador. El alternador. Este alternador, ¿qué hace? Produce, fabrica energía. ¿Ya? ¿Y cómo fabrica energía, profesor? Lo fabrica porque está conectado al sistema de distribución por medio de correas. Entonces tú ni bien enciendes el motor, esto comienza a generar. ¿Qué crea el alternador? Corriente alterna. Esa corriente alterna se regula, ¿ya? ¿No? Tiene sus reguladores y va a la batería como corriente continua. Porque si le metes corriente alterna a la batería de que es de 14, lo vas a quemar. Entonces tiene que regular. Ahora, una cosa que me preguntaron la vez pasada, me dijeron, profesor, de la batería se alimenta todo, o sea, alimento mis luces, mi aire acondicionado, no. De donde se alimenta la mayor parte de componentes es del alternador. ¿Por qué? Porque la batería solo es un acumulador de energía. La idea es mantener solo la batería, solo mantener la batería acumulada de energía. ¿Para qué? Para que pueda, cuando apagues el motor, nuevamente tener energía y poder encender. Ahora, cuando necesitas mayor energía también apoya la batería, pero siempre tiene que ser recargado por el alternador. Y profe, cuando la máquina está apagada, digamos, das contacto nomás y usas la energía, digamos, en la radio. Ahí estás utilizando directamente la Batería. energía. Es lo que hacen los jóvenes cuando se van a la playa. Se van a la playa, se hacen los bacanes, apagan su carro, ponen su música, comienzan a tomar, boom, boom, y solo con la batería del carro. Y llega un momento en que se apaga. Se apaga la música. Van al carro, giran la llave y no prenden. Esa batería ya se les gastó por completo. Profesor, ¿qué me recomienda si me quiero hacer el chévere, bacán, así en la playa? Fácil. Estás con tu música y de un tiempito a tiempito, media hora, 20 minutos, no te cuesta nada agarrar tu carro, girar la llave, rum, arrancar y dejar que unos minutos el alternador recargue ¿a quién? A la batería. ¿Por cuántos minutos se le Por 5 minutos, 10 minutitos, lo va a recargar. Lo recargó, lo apagas, sigue con tu bulla. Así es. Pasa un rato, una hora, media hora, una hora, nuevamente, brum. Y así vas a estar. En tu vehículo y tu batería no se van a... ¿Y qué nos decías que se apaga? ¿Qué es que hay que hacer? Hay dos cosas. Empujar. Una cosa es que la batería muera, que esté en cero. 40 minutos. Si la batería está en cero, esa batería hay que llevarlo a un especialista de baterías y hacerlo recargar. Pero si la batería está con un mínimo, hay dos maneras de cargarlo. Una, si es un vehículo pequeño, particular, puedes empujar y prenderlo enganchado. Con la transmisión, lo prendes enganchado. Y ahí funciona ya el alternador. Trabaja con la transmisión. Otra que es que te puedas hacer pasar energía. ¿Ya?
Pero cuando está muerto, ahí es complicado, no pasando energía ni encendiendo nada. Si la batería está muerta, ¿ya? Que es el término coloquial que se utiliza, esa batería hay que llevarlo a recargar. Pero si la batería todavía tiene voltaje, ahí sí se puede hacer muchas cosas. ¿Cómo puedo saber si quiero? Porque te va a aparecer, pues en la pantalla, se sobreentiende que si la batería todavía tiene energía, la pantalla se te va a encender del vehículo, se te enciende y vas a ver que te sale el símbolo de batería. Hay energía todavía. Pero cuando la batería está muerta, Nada. tú giras de desconectado a conectado y no aparece nada, no prende ni la pantalla, no prende ni nada. ¿Entiendes? ¿Se entendió? Sí. Preguntas, dudas, consultas. Ninguna. Entonces ahí tenemos el sistema de eléctrico. ¿Qué me falta? Me falta el sistema de admisión y escape, que vendría a ser esto de acá. Acá tenemos el sistema de admisión y escape. Lo único que me falta acá, señores, es el termostato. Aquí lo tengo acá, ¿ves? Un segundito. Este es el termostato. Esto debería estar más o menos por acá. ¿Ya? ¿Cómo funciona el sistema de admisión y escape? El sistema de admisión y escape funciona y trabaja con este componente llamado termostato. ¿Qué hace el termostato? Me permite lograr el ingreso de aire para la cámara de combustión. ¿Cómo lo hace? Silencio, estos niños. ¿Cómo lo hace? ¿Sabes cómo hace? Aprovecha la salida de los gases tóxicos. Los gases tóxicos salen y se van a este lado de acá. Esto lo conocemos como turbina. Y esta parte lo conocemos como compresor. ¿Ya? Turbina y compresor. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos unas aletas, mira, en la turbina y tenemos unas aletas en el compresor. Esas dos hélices, ¿ya? Están conectadas en un propio eje. Es decir, si se mueven estas hélices de acá, mira, yo voy a mover acá atrás, ¿ya? Yo voy a mover los hélices de la turbina y se mueve adelante o se mueve adelante. ¿Qué quiere decir? Bien Que se los mueve. dos están Bien se conectados mueve. en un propio eje. Pero tienen diferentes funciones. La turbina tiene la función de expulsar los gases tóxicos al medio ambiente. ¿Y cómo funciona esto? Como sabemos que sí o sí van a salir gases tóxicos, cuando salen gases tóxicos, los gases tóxicos ingresan acá, y cuando ingresa acá, ¿qué ocurre? Comienza a generar el giro de esta hélice, ¿ya? Y comienza a generar el giro de esa, y por ende, si ha girado esta hélice, ¿qué hélice va a girar? La de admisión. Entonces, ¿qué hace el compresor? Inicialmente llegan los gases tóxicos, lo único que hacen es hacer girar la hélice y de ahí los gases tóxicos se van al tubo de escape. Pero como has hecho girar la hélice de los gases tóxicos, es decir, la turbina, haces girar la hélice del compresor. Y este tiene una función diferente. ¿Cuál es? Absorber. ¿Y qué absorbe? Aire del medio ambiente. Pero ese aire, ¿por dónde pasa primero? Muchas veces por el prefiltro. Del prefiltro al filtro PRI, luego al filtro secund, del filtro secundario pasa por acá. De acá no llega acá. De acá, ¿a dónde se va? A enfriarse. Al intercooler. ¿Qué es el intercooler? Un sistema de enfriamiento aire por aire. Es un panel parecido al radiador que está delante del radiador que recibe el aire del medio ambiente para poder enfriarse. Y ya enfriado el aire, recién ¿a dónde se va? Al múltiple de aquí. O sea, me está usted haciendo entender que el tubo compresor funciona gracias a la salida de los gases tóxicos. De los gases tóxicos hacen girar aquí a la hélice que tenemos acá. Esta hélice hace girar la hélice del compresor. De esa manera ingresa el aire del medio A y del B. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sistemas hemos visto? Sistema de admisión y escape, sistema de lubricación, sistema de refrigeración, sistema de eléctrico, ¿no? ¿Está bien? Y sistema de inyección de combustible. Son 5 sistemas que hemos visto. Y es por eso que se dice, ahora sí, ¿no? El motor es un conjunto de componentes finamente sincronizados
que transforma la energía química del combustible en energía calorífica para luego ser transformada en energía mecánica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. ¿Alguna consulta? ¿Cuál? Vale, ¿qué puse nomás en la mesa? Turbocompresor. 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 El turbocompresor está dividido en dos partes, turbina y compre. La turbina para salir los gases tóxicos y el compresor para el ingreso de aire. ¿Preguntas? Nada. ¿Todo bien? Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos.